Entre la vida y la muerte se teje una extraña dimensión, la de los supervivientes. Ocupada por aquellos, por favor no me hagas decir aquellos, bueno, ocupada por aquellos cuya materia densa está hecha de acero y cuyo éter es diamante puro. Los supervivientes hemos muerto muchas veces, repartidos en añicos, yacen trozos de nuestro todo que pueden clasificarse por épocas, por tamaños, por intensidades de dolor, por el tipo de maltrato que ha generado la fisura y por lo complicado que ha resultado su reparación. Y es que haber sido víctima de violencia física, psicológica y o sexual y estar aún vivo solo puede compararse al hecho de sobrevivir a un holocausto. Para la mayoría de la gente, quizás ya sobrevivir es ganancia. Sin embargo, considero que para los verdaderos supervivientes también se trata de volver a ser feliz. Después de todo. Esto implica, evidentemente, el deber voluntario de realizar un tremendo trabajo interno sin límite de tiempo que nos permita sanarnos y poder al fin decir: soy aquel, aquella, aquello. Soy la mujer rota cuyas trazas de violencia han sido bañadas por el oro alquímico, siguiendo la técnica del antiguo arte del kintsugi. Queridos amigos de Sans Tabú, tengo un invitado de lujo hoy para discutir acerca de la violencia sexual, tan difícil de abordar para la inmensa mayoría de las personas. Me siento muy feliz de compartir este espacio hoy con la personalidad colosal del doctor Francisco Delfín Lara, a quien con toda certeza ustedes conocen ya. Esperamos que esta plática pueda serle útil a quien esté necesitándola. Yo soy Maha Shakti y esto es Sans Tabú. Bienvenidos todos. Pero bueno, te agradezco mucho tu disponibilidad y siempre es como muy... da un calorcito especial platicar contigo, Francisco. Con mucho gusto, aquí estoy, Maha Shakti. Pues yo había propuesto el tema de violencia sexual, ¿no? Heridas sexuales, violencia sexual. Y si tú estás de acuerdo, me gustaría comenzar por ahí, porque siento que muchas personas no se dan cuenta de que están viviendo dentro de violencia, ¿no? Y la violencia no siempre es física. Hay una violencia interna, una violencia psicológica que se ejerce sobre las personas. No quiero hablar de género, no quiero que sean, en verdad, tomar como la plaza de la mujer que es maltratada, pero porque también hombres y mujeres y de todos colores pueden salir maltratados, pero la violencia, yo leí en tu libro, por cierto, buenísimo libro, yo les recomiendo a todos que tienen que leer ese libro, Sex Populi, en el capítulo 19, 17, 19, pero que se llama Volver a ser feliz. Francisco nos habla de la experiencia de Paulina y no les voy a decir más porque quiero que lo lean, pero es maravilloso ese título que le das porque pues da esperanza, ¿no? Después de tanto maltrato, poder sentirse otra vez vivo, otra vez gozar de su sexualidad, de su erotismo, es maravilloso. Entonces, si tú estás de acuerdo, empezar como a nombrarnos estos detalles de alarma en una relación que pudieran decir, estoy viviendo dentro de un cuadro de violencia sexual eh, en la familia, por ejemplo. Porque Paulina nos cuenta una historia que le ocurre con gente que no es de su casa. Después podíamos hablar de eso, pero claro, dentro de la familia. Bueno, aunque quieres que puntualicemos en el ámbito de la violencia sexual, a mí sí me parece importante como que meternos en partir de lo muy general
para que lo aterricemos de manera gradual en la temática que tú dices. Y tratando de contextualizar, pues es evidente que este virus, esta pandemia, pues ha cambiado la situación a nivel mundial. A nivel mundial, sobre todo para unos, es una realidad, aunque la gente le gusta decir, o más bien comenta que todo el mundo sale perdiendo con esto de la pandemia. No todo el mundo sale perdiendo con lo de la pandemia. Es, según se vea, las clases más depauperadas, como de costumbre, son aquellas que más lo padecen. Pero hay los grandes laboratorios, la gente que sabe aprovechar las oportunidades, pues que se están metiendo enormes cantidades de dinero. Hasta el pobre de Jeff Bezos, ¿no? Creo que está ganando un poquito más en estas épocas con esas cuestiones de te lo llevo a tu domicilio. Entonces, se ha cambiado la situación bastante, porque si una gran cantidad de gente tenía que salir de casa unas determinadas horas de acuerdo a lo que le ocupara en las jornadas, ya fueran escolares o laborales, para decir las dos más grandes, de súbito a una gran cantidad de gente, que no a toda, se le sugiere en algunos lugares que se quede en casa, que no salga. Ujú. Y bueno, también ahí viene el desbalance, porque una buena cantidad de gente le piden que trabaje desde su hogar. Y ya desde ahí yo creo que se pueden empezar a analizar las cosas. Bueno, me pregunto si toda la gente estaba capacitada, preparada para usar las herramientas que se tienen que utilizar para comunicarse en el trabajo. Es decir, todo el mundo, uno, sabía manejar computadora, tableta, teléfono o lo que sea. Dos, todo el mundo tenía computadora, tableta, teléfono o esas cuestiones. Tres, todo el mundo vive en un lugar donde es factible que le llegue la señal, como a ti y como a mí. Pues está difícil. Todo mundo dispone de una sala o de un cuarto donde pueda estar a solas, garantizarse que no le va a invadir. Bueno, a lo mejor de vez en cuando oyes aquí el de, se compran fierros viejos y computadoras, porque a lo mejor hasta extrañas esos sonidos, ¿no? Y Sí. también los de lleve sus ricos tamales oaxaqueños, pero cuando está trabajando, no quiere que se filtren esas cuestiones. Entonces Ujú. estoy poniendo algunos ejemplos y digo, si se puede encerrar en un cuarto, pues ya tuvo una ganancia. Pero si eso no es factible, y si tiene, ahí va la de las estufas lavadoras, bueno, si tiene que compartir el espacio y hay más gente, pedirle que se calle, yo puedo solicitar que se calmen un poquito, pero ¿cuánto tiempo voy a trabajar? Entonces ya desde ahí, ¿por qué? Porque se van a generar tensiones, Eso. se van a generar conflictos, son inherentes a los seres humanos, lo sé, pero Ya todo desde ahí eso. el medio está ocasionando, o sea, siendo violento, ¿no? El mismo medio te impone ya la violencia. Sí, y qué bueno que lo dices así, y qué tanto estamos preparados, preparadas para enfrentarnos a ese tipo de situaciones, porque los hay que son obsesivos, acelerados, no quiero dar testimonio, pero cómo se siente la gente cuando está así, ¿no? Ujú. Porque le va a salir la intolerancia y depende de cómo reaccionen los demás ante esta situación. Entonces, se van a dar muchas situaciones que no es fácil manejar,
Entonces estoy partiendo así de lo general. Y si pienso, por ejemplo, en que en este caso hablé sobre todo de un individuo, eh, si sabe o no sabe manejar. Hay quienes hasta tienen miedo de prender la computadora, ¿sí? Pero quieren controlar a los demás cómo están manejando, usando esas cuestiones. Y hay otros que medio tienen idea, pero de todas formas necesitan la asesoría, por lo general de la gente más joven, ¿sí? Porque son los que saben cómo manejar estas cuestiones. Y habla el que sea experto, entonces no va a tener problemáticas. Pero también van a surgir preocupaciones porque, ¿y qué estarán viendo mis criaturas, mis niños, mis niñas, mis adolescentes? Porque hay tantas cosas en el Internet que se pueden meter a páginas pornográficas. Y entonces, pues va a haber el cándido que le diga palabras más, palabras menos. Hijo, ¿me ayudas a poner este programa para que no te permita entrar a páginas pornográficas? Porque él no sabe hacerlo. Pero entonces se van a generar violencia, como tú le decías, por parte de los chavos. Es decir, ¿cómo voy a actuar? Porque también esos chavos, ponle la edad que sea, están encerrados. Y cuando estábamos en la adolescencia, en la juventud, mucho de lo que no queríamos era estar en casa. Cierto. Y entonces yo me quería ir con algunas con quienes me identifico. Y esa identificación me hace que pueda hacer a un lado a mis progenitores, que si bien en la infancia eran algo muy importante para mí, de repente cuando en la pubertad o en la adolescencia, como se dice más en el occidente, parte de lo que es la adolescencia es buscar una independencia, que no una autonomía, que son cuestiones distintas. Quiero que ya no me controlen, pero síganme dando billetes para que yo pueda hacer lo que quiera. Entonces ahora de repente es, quédate en casa. Entonces, ¿qué le hago a toda esa energía que tengo y que ya no aguanto a mis progenitores? Eso también es un factor que va a generar violencia de esta que estabas hablando muy bien. Y le podemos poner género, sí, la violencia, cómo se van a sentir los chavos de molestos, cómo se van a sentir las chavas. Y de repente los encerramos o les decimos que se encierren, y si ya tenían novio, y si ya tenían novia, o si ya tenían pareja y ahora tengo que clausurar todo eso. Entonces estoy poniendo como que foquitos de donde puede emerger esa violencia. Entonces hablé del hombre trabajador que de repente se debe encerrar en la casa. Pero ¿y la mujer que también trabajaba remuneradamente y que ahora debe hacerlo desde la oficina? Cuando salía y se iba a la oficina, al hospital, a la fábrica, al consultorio, pues se alejaba un poquito de esta entramada de los quehaceres domésticos. Y si bien regresaba a realizar un montón de ellos, esas salidas le permitían alejarse un poquitico. Pero ahora que está dentro del hogar, trabajando dentro del hogar, pues los quehaceres domésticos como que se pueden incrementar de manera muy importante, porque además habemos un montón de gente que requerimos cosas, pero que no colaboramos. Y esa doble jornada laboral que tenía esta mujer, pues puede convertirse en triple jornada laboral. ¿Cómo se sentirán? ¿Cómo les irá? Y nada más un toquecito así para ir hacia lo sexual de la que tú hablabas, después de esta larga jornada laboral en casa, trabajando para aquellos que me pagan, trabajando para estos a quien atiendo, ¿cómo termina? Y llega a su cuarto, si es que tienen un cuarto para ellos, y aquel quiere ponerse romántico, ¿cómo está ella? ¿Y cómo lo pide este? ¿Y cómo reacciona si ella dice, pues espérate tantito, ¿no? Déjame descansar. Entonces, te digo, son pequeños ingredientes y es un tipo de familia, porque es muy distinto las grandes ciudades, las pequeñas ciudades y el medio rural.
Y el medio rural, que también puede ser pueblos más o menos grandes y rancherías. Entonces, se vuelve gigantesca esta cuestión, pero lo que quiero, a manera de resumen, es decir, hay muchas oportunidades para que surja el estrés, el conflicto, y si no lo sabemos manejar, emerja la violencia. Cierto, cierto, muy cierto. Entonces, a ver, en el de la violencia, yo creo que lo primero y lo más grave que en el mundo se acepta como tal es la violación, ¿no? Pero el acto, decías tú en tu libro, de introducir por los orificios del cuerpo, notablemente la vagina, el ano y la boca, el pene y otros objetos sin el consentimiento de una persona. Pero ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa cuando no tienen que introducirte algo, pero te están molestando todo el tiempo, cuando tienes ahí al tipo, la tipa que está ejerciendo un control mental, una manipulación, ¿no? Un sádico, narcisista, un enfermo? ¿Y qué pasa también con este marido que llega al cuarto, en el cuadro que nos propones, de esta mujer cansada y que la toma pensando que es suya, que es un objeto, porque está acostumbrado a verla así, y a las mujeres, y vamos, desde su casa lo han de haber educado de la misma forma, y que la toma, eso también es una violación, ¿no? Aunque sea su esposo. Sí, qué bueno que lo mencionas. Voy a entrarle por unas cuestioncitas. Dijiste, ¿qué pasa con este individuo, hombre o mujer, que está toqueteando sin la autorización de la persona? Pues es un enfermo. Con gran frecuencia consideramos que la gente que se comporta de forma poco aceptable, éticamente cuestionable, decimos es un enfermo, porque consideramos que solo alguien afectado de sus facultades mentales pudiera hacer esto. Por desgracia, no es un enfermo en el sentido de que va a tener una patología orgánica o cuestiones por el estilo. No. Suelen ser una gran cantidad de estos individuos, fíjate, personas muy inteligentes. Personas muy inteligentes porque son capaces de acercarse al otro individuo, hombre o mujer, y manejarla, manipularla, ejercer esas conductas que quiere realizar, de tal modo que le puede señalar que no le conviene que lo manifieste, que lo guarde como algo privado porque los demás no entenderían. Ese es el sutil. Pero habrá el otro, el que ejerza una violencia que puede ser psicológica, que puede ser física, que puede ser económica, ¿sí? Para lograr estas cuestiones. Y dices bien, la violencia sexual más evidente es la violación, un acto deplorable porque se invade lo más íntimo de las personas, ¿no? Tocar y todo esto sí, pero bueno, ya que penetran y puede ser con pene y con otros objetos, es terribilísimo. Pero hay gente que está sujeta de manera constante a este otro tipo de actividades en las que se deja sin su autorización y se hacen cosas que pueden no ser de una sola ocasión, sino que pueden ser constantes y a veces durante años, hasta que se atreven de alguna forma a manifestarlo, a decirlo, a quejarse, o hasta que descubren a, a esta persona. Entonces, sí, las situaciones de abuso sexual pueden ser muy, muy, muy frecuentes, por desgracia, y como puntualizadas. No tienen que ser de aquel cuate barbón, mugroso, que va caminando como a 300 metros de la persona, sino que con gran frecuencia provienen del entorno más cercano, es decir, son cometidas por personas a quien conoce y que en algún momento confía y con quien puede tener un vínculo de afecto, ¿sí? Tienes toda la razón, ¿no? Eso también acontece.
Pero desde tu punto de vista, cuando me dices bien que no tiene que estar enfermo, que la medicina no lo declara como tal, entonces, ¿qué hace a un tipo o a un individuo machista, que puede ser hombre o mujer, machista, por ejemplo, matar, como está ocurriendo ahora, a una mujer? O a un hombre también, pero desgraciadamente como que parece que la estadística nos habla más de mujeres, ¿no? Muertas en manos de sus parejas. Parejas o exparejas. Ah, sí, peor. Lo dijiste, recién comenzaste en el parlamento anterior, de qué manera le educaron, de qué manera lo formaron, y yo creo que esa es la clave del asunto. La forma como nos han condicionado, nos han educado, nos han formado. Yo por eso digo que a los seres humanos nos crían y nos crean. Te platicaba en la entrevista anterior que nos crían porque nos protegen, nos cobijan, nos alimentan, nos cuidan y nos crean porque nos dicen qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Y se nos ha educado en términos generales para que los varones, para que los hombres ejerzamos lo que se nos antoje, porque lo merecemos, porque somos hombres. Y en algunas zonas rurales de México se dice Dios y hombre. O sea, son ellos los que pueden lograr, los que pueden conseguir, los que pueden obtener todo. Entonces se me educa con una sensación de superioridad. Soy superior, por lo pronto, a las personas del otro género. Eso ya, por lo pronto. Y también para una importante cantidad de individuos de mi propio sexo. Entonces, soy superior a las mujeres y soy superior a varios hombres. Y una gran cantidad de hombres se lo creen. Y esta superioridad les hace considerar que se sienten con derecho a todo desde exigir, porque así lo quiero, que me hagan, que me cumplan, o también en el ámbito de lo erótico sexual, para tener este encuentro sexual, no cuando a ti se te antoje, sino cuando yo lo quiera, cuando yo lo desee y como a mí me apetezca. Entonces tiene que ver con esas cuestiones. Ser hombre tampoco es fácil porque se pide un estereotipo que jamás se alcanzará, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser poderoso, que tiene que resolver todos los problemas, ganar todas las batallas, disputas, de la forma como sea. No importa cómo, pero tienes que ganar. Acá se decía mucho en México, Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. ¿Sí? Y en el barrio decían, el que pega primero pega dos veces. Es decir, adelántate, juega de la manera que sea, pero tú tienes que estar por encima de los demás. Se le exige también que sea el experto, aunque nadie le enseñó, pero así se siente. Ujú. Así se siente. Guay, si alguna mujer se queja o dice que no disfrutó, porque le va a afectar en lo más íntimo y quién sabe cómo vaya a reaccionar. Ujú. Entonces, por eso es que dice, todo está a mi alcance, a todo tengo derecho. Una gran cantidad de hombres. Hay otros hombres que han modificado por diversas razones y ya no se siguen tanto por ese camino y que han empezado a cambiar su manera de ser. Sí los hay, son pocos, pero sí existen. Pero estos de los que hablábamos, de los abusadores, pues Ujú. fueron educados de esta manera. Y uno se pregunta, con el caso de la médica recientemente asesinada en Chiapas, que no sé si supiste, ¿no? Donde bueno, dicen que se ahorcó, pero en realidad la encontraron como que hincada y con las manos en el suelo, no totalmente estrangulada, pero dijeron las autoridades que había sido un suicidio y la incineraron
en un par de días, cuando bajo ninguna circunstancia tendría que haberse permitido eso porque fue una muerte violenta. Pero entonces uno se pregunta, sí, puede haber un presunto por ahí que realizó eso, ok, pero ¿y el resto del aparato? El resto de la gente, de los investigadores, de los jueces, de los policías, ¿qué ocurre como para que tapen eso? Y es ahí donde da la tentación de decir como tú, pues, están enfermos, ¿no? Pues, están siniestros, ¿no? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿De qué se trata, ¿no? En estas cuestiones. Por eso nos queda mucho por andar a todos los seres humanos. Pero yo hablaría de los hombres que tenemos que voltear un poco. Porque otra cosa, fíjate que bajita la mano se nos enseña, así como que somos superiores, que tenemos derecho a hacer lo que queramos con las mujeres. Te había dicho, eh, porque pues existen dos tipos de mujeres. Mm. Mm, Uh, Mi madre, mi hermana, mi hija y las otras. Pero las otras también son madres, hermanas, hijas. Y eso no lo tomamos en cuenta. Tendríamos que respetar a todo mundo, independientemente del sexo. Pero se nos ha educado también para no criticar, para no pensar, para no reflexionar, para hacer en automático muchas cosas que sentimos que son pues naturales, ¿no? eh, Eso que dijiste me removió algún recuerdo porque bueno, mi progenitor, con el que nunca me llevé bien, yo dejé la casa a los 16 años, me fui, pero me fui a estudiar y bueno, obvio no fue fácil, pero era mejor que estar con él, era un tipo muy violento y él me decía, solo conozco dos tipos de mujeres, las prostitutas y las que, de una manera más fea lo decía, y las que no lo son. ¿Y tú de cuál eres? Me decía. Y eso porque me hablaba de esa forma porque me parecía a mi madre que tenía sus formas árabes. Eh, ¿Quién les enseña, Francisco, esa frase? ¿De dónde sacan eso a basura? Sí, solo hay dos clases de mujeres, las buenas y las putas, ¿no? Entonces, ¿en cuál lugar te quieres instalar? ¿Te vas a comportar para parecer que las buenas mujeres, esa frase siniestra y detestable, la relaciono mucho con algo que tiene que ver con la violencia, con las criaturas buenas, niños buenos o niñas buenas, que son los que más frecuentemente son víctimas de abuso o de violencia sexual, porque fueron educados, se les educó para obedecer, para someterse a los adultos, para no cuestionarles. Y por eso es que es tan fácil manejarles, manipularles. Abuso quiere decir usados, pero eso más o menos quiere decir el término. Entonces, lo que decía tu progenitor, y que me gusta mucho que lo digas así, bueno, perdón, es de formación, progenitor es el que engendra y padre es otra conceptualización, es otra connotación. Se puede ser progenitor sin ser padre y se puede ser padre sin ser progenitor, ¿no? Porque el padre puede ser alguien cercano, afectuoso, preocupado por la descendencia y que va a tratar de evitar que sufran. Eso no quiere decir que va a procurar que no tengan ninguna problemática, no, pues va a dejar que se tropiecen y que se rompan lo que sea, pero ahí va a estar, Ujú. ¿sí? Es alguien que acompaña afectuosa, ¿sí? Positivamente. Y el progenitor, pues nada más echa el semen ahí y hasta luego. Entonces, han sido educados de esa manera. Pero insisto, si uno que otro hombre se está saliendo de eso y dice, no quiero este tipo de cuestiones para mí, y lo dice en primera persona. Te platicaba, no sé si te platiqué que damos un taller que se llama Mi Padre y Yo Mismo, No. donde los hombres, fue inspirado en un libro que se llama Mi Madre y Yo Misma,
de Nancy Friday, escrito en los 60, maravilloso, maravilloso libro. Nancy, en aquel libro, dice, me sentí muy mal, palabras más, palabras menos, con la educación que me dio mi madre, porque me limitó mucho, me prohibió, me reprimió en el ámbito de la sexualidad. Me hizo creer que todo lo erótico era cochino, sucio, pecaminoso, y así lo viví y lo sufrí y lo ejercía, pero me sentía muy mal, me sentía muy mal. Fue terrible lo que me hizo mi mamá, pero me sentí más mal cuando me di cuenta que yo estaba tratando a mi hija de la misma manera que me había tratado mi madre. Y dices, pues sí, si no lo concientiza, va a seguir. Y una anécdota así rapidísima. Cuenta Nancy que en alguna ocasión, ya muchos años después de que su libro triunfó muchísimo, le hicieron un homenaje, no recuerdo en qué lugar, pero se llenó el auditorio. Ella, previendo eso, invitó a su mamá, le dijo, mamá, acompáñame porque me van a hacer este reconocimiento, y la sentó hasta adelante. Y Nancy habló sobre el libro, sobre su experiencia que la llevó a plasmarlo, lo que había vivido y lo que le habían retribuido y compartido una gran cantidad, sobre todo de mujeres a lo largo de los años, y en fin, que se había sentido muy bien. Después escribió otros, pero se sintió muy contenta y la gente aplaudiendo a rabiar. Obviamente, después de eso, dijo, madre, te voy a llevar a cenar a un lugar maravilloso. Y se la llevó a cenar. Y ya que estaban ahí así, le dijo, por cierto, ma, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la conferencia, el evento? Y le dijo, esa ropa que traías no era como que la más apropiada para Ah, situaciones de ese tipo. Y sí, exactamente lo que haces, porque así nos puede suceder. Y entonces mi compañera Guadalupe Azuara y yo hicimos un taller que se llamó Mi Padre y Yo Mismo, porque nos habían pedido un material para hombres. Y en este taller de Mi Padre y Yo Mismo, pues era confrontar a los hombres con estas cuestiones de la relación padre-hijo. Varios opinaron como tú. ujú. Fue mi progenitor. Nunca estuvo cercano, nunca me apoyó, nunca me animó. Bueno, sí estuvo presente cuando me criticaba, cuando me humillaba, Sí. cuando me sancionaba y todas esas cuestiones. En esos talleres, con frecuencia, los hombres lloran. Los hombres lloran y los hombres gigantes, fuertísimos, los ves derramando lágrimas, y también nos dimos cuenta que muy pocos hombres saben consolar, que muy pocos hombres saben abrazar y dar un abrazo fraterno, ¿sí? Cercano, porque no nos han enseñado tampoco eso. Ujú. Es por eso que te digo, algunos hombres intentan cambiar. Hay grupos de hombres donde se les invita a que erradiquen la violencia o hagan lo más posible, pero lo primero que hay que reconocer es que yo soy un hombre violento, de diversos tipos, pero si lo reconozco, puedo hacer algo al respecto. Y entonces ir y reunirme con otros hombres y hablar, dirán algunos, pero yo diría escuchar, porque es algo que no hacemos. Oímos, pero no escuchamos. Y entonces quiero escuchar tu relato para ver cómo me invade, cómo se mete en mí y qué sensaciones, sentimientos y emociones me produce, para ver qué hago al respecto. Y de vez en cuando hablar. Ujú. Sí, sí, qué importante, porque tanto hombres como mujeres delante de toda esa violencia, sobre todo cuando no se reconoce como tal y te quedas pensando un poco este efecto de gaslighting, ¿no? De hay como una disonancia cognitiva entre lo que te dice la persona que se supone que te debe de querer más en el mundo, como tu padre o tu madre, y entre aquello que tú estás sintiendo que estaba mal, ¿no? Esto no me gusta. Entonces, por eso puse un poco atrás a Koyoshauki, porque Sí, quedamos, sí. aunque conozco bien la historia y no estoy muy de acuerdo con esto, bueno, después a ver, pero lo importante es que quedó fragmentada, ¿no?
Y así se queda uno por dentro también durante muchos años tratando de reunir sus pedazos, Francisco. Hijo, qué fuerte. Eh, yo decía que, o he dicho, que la mayoría de las deidades importantes son de sexo masculino, ¿sí? La mayoría de las deidades importantes, si nos metemos a revisar, pues sí, son varones. Eh, no obstante, si hay algunas deidades femeninas, ¿sí? Esa es una realidad. Por ejemplo, Palas Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa, y pues ningún presidente gringo me ha logrado convencer de qué es eso de la guerra justa. No, yo no lo entiendo definitivamente. Y también hay otra que es Venus, ¿sí? Para los romanos, Afrodita, para los griegos que fueron los originales, que es la diosa del amor. Y entonces, bueno, pues sí, tengo que aceptar que son muy importantes, pero si me pongo a reflexionar en cómo surgieron, en cómo nacieron, pues ahí me voy a encontrar unas cosas muy interesantes, porque por ejemplo, Afrodita, afros quiere decir espuma, Afrodita nace del mar y Botticelli tiene un cuadro sensacional que se llama El nacimiento de Venus y ella va como en una concha, va así, pero se produjo mucha espuma en el mar porque allá arriba Cronos estaba castrando a su padre Saturno, que había fastidiado mucho a su mamá y a sus otros hermanos, y cuando lo castró, tiró los despojos al mar, y de ahí salió la espuma, y de ahí salió Afrodita. Y Palas Atenea, para decirlo así rápidamente, nace, en una versión, nace del cráneo de Zeus, ¿sí? De ahí emerge, porque había convertido a Tetis, que hablaba mucho, que era su compañera, la embarazó, la convirtió en mosca, se la tragó y luego, ¿sabes cómo son los biólogos? Entonces llegó el embarazo hasta el cerebro y sale por el cerebro. Bueno, ahí su hijo Hefestos le dice, pues te ayudo, y le da un espadazo en la cabeza, y de ahí nace Palas Atenea. Debe haber sido muy doloroso porque nació con escudo, con lanza, con su armadura, pero digo, sí son dos deidades muy importantes, pero que tienen un nacimiento que provienen de lo masculino. Ujú. Y Koloshauki, pues ni siquiera pudo nacer, fue fragmentada antes de nacer, ¿no? Que es una deidad tan importante. Entonces sí, concuerdo contigo en que estas cuestiones están ahí y que se le han bajado mucho a las mujeres. Mira, precisamente de lo que estabas hablando, ¿no? De tu bella imagen que está atrás de esa deidad fragmentada, cortada en pedazos antes de nacer. Pero algo a mí que me llama la atención, que unas de las primeras estatuillas con forma humana, ¿sí? Antropomórficas, pero pues antropos es de hombre. Entonces, las primeras figurillas de forma humana tenían formas femeninas. Y esta es una que a mí me parece hermosísima, Venus de Willendorf, que fue encontrada hace como 35,000, 40,000 años, 35,000 o 40,000 años, y eran deidades. Y hay otras diosas más que pues ya no saqué. Me parece muy interesante porque tiene unos pechos muy generosos, una cadera muy amplia, lo cual no significa que pariera muy fácil, porque hay mujeres de cadera ancha que les cuesta mucho trabajo parir. Se ven los genitales femeninos, no se le ve el rostro, y hay hipótesis, hay antropólogas que han dicho que no se le ve el rostro porque era una mujer que se estaba describiendo a sí misma, ¿no?
estaba haciendo esta estatuilla y bueno, pues se puede ver los pechos, un poco lo de abajo, pero la cara no. Está bonita la hipótesis. Sí. Y otros dicen, no, 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 lo que pasa es que no quisieron ponerle esta cuestión. Y bueno, entonces durante miles de años las estatuillas fueron femeninas, como que eran muy importantes. Hay quienes hablan de que era una imploración a la fertilidad, ¿sí? Relacionada la fertilidad con lo femenino, pero miles de años después, entonces, aparecieron los dioses, ¿sí? Este es el Popol Vuh, donde están dando nacimiento al hombre de maíz, ¿sí? Hubo varios intentos, pero bueno, hasta que salió el hombre de maíz. Las otras eran no deidades, eran estatuillas femeninas y hubo un desplazamiento de lo femenino y fue predominando lo masculino. Bueno, estas son otras cosas, algunas frases que nos dicen y que tienen que ver con esta cuestión, ¿sí? Fuimos creados para asesinar nuestros sentimientos, imagínate, ¿sí? Sí. Los hombres no sabemos lo que sentimos y yo sí creo que muchos hombres somos ignorantes de los sentimientos. Y dicen, no tenemos para expresar, no tenemos palabras para expresar lo que sucede ni el sentido de nuestras vidas y nuestras emociones están desorganizadas. Lo dice un tipo que es sensacional, Víctor Seidler, ¿sí? Y mira, esta es una imagen del diccionario de la Real Academia Española, no lo vamos a leer, ¿no? Pero te quiero mostrar que una página está constituida por 3 columnas, ¿sí? Se advierte aquí. Y acá ya no puse las 3 columnas porque es suficiente para lo que te voy a mostrar. Del lado izquierdo, ¿sí? Aquí se ve mi cursor. Sí. Hay una palabra que está marcada y dice Dios. Bueno, los diccionarios me parecen muy interesantes. Todo está en su lugar, hasta desorden, ¿sí? Y perdido están en su lugar, ¿sí? Bueno, aquí está la palabra Dios y viene una serie de definiciones, mira, y de ejemplos, Mahashakti, que le llevan más de una página, porque si te fijas, aquí estaría una página y concluye la palabra hasta acá. Como comienza aquí y termina acá, son como 4 columnas en referencia a Dios. La palabra que sigue después de Dios, obviamente, es Dios. Dios. Y entonces, Unos 4 rengloncitos. no, es menos de un renglón si te fijas aquí. Ay, Menos de un móndrigo sí, renglón y cierto. dicen esto, de Dios, deidad Oh, femenina. ah, Obviamente le escribí al director de la Real Academia Española, a quienes hacen este libro. Yo creo que sigue lenta la comunicación porque déjame decirte que lo escribí hace como 20 años. No ah, me han respondido porque yo le decía que me parece esto injusto, siniestro. Pareciera que no tiene más ejemplos de deidades sí. femeninas, Ay, qué ¿no? increíble. Entonces, esto está en el diccionario de la Real Academia Española. Todavía si te metes a internet, puedes contabilizar en un ejercicio cuánto hay en relación a Dios y cuánto hay en relación a diosa. La diferencia en cantidad es impresionante. Sí. Bueno, si quieres ya le corto aquí porque esto fue dicho hace muchos años, porque se espera que los hombres nos comportemos de esta manera, ¿no? Y que llegar, te decía que el estereotipo masculino, pues es imposible de alcanzar, como el estereotipo femenino. Me recuerda mucho a Sísifo, aquella deidad que ofendió a Zeus y fue condenado a subir una piedra gigantesca por una montaña y ya que iba llegando él a la punta de la montaña, la piedra caía hacia abajo. Y Sí, entonces, de aquí que había que regresar nuevamente a su labor. sí. Pero Bueno, eso ha sido muy fuerte. Es una muy buena imagen para representar también el peso de tanto, de tanto prejuicio que cae sobre los hombres también, ¿no? Ustedes tienen sí, que cargar algo grande porque necesitan cumplir con un patrón y eso los ha maltratado también mucho. Es violencia también contra ustedes.
Sí, y si me dejas, porque tú decías, bueno, ¿y a qué se debe que hayan estas diferencias? Y hablábamos tú y yo de la educación, y te voy a compartir una imagen, por si quieres anotar las recomendaciones de esta maestra, eh, que las dijo allá en el 2013 en España, ¿no? Da estas recomendaciones para que, bueno, pues para que las sigan. Ahí te van, por si quieres anotarla y luego seguirlas al pie de la letra. Aunque tu marido te sea infiel, la verdadera prueba de amor es seguir amándole con lágrimas en los ojos, como Jesús lloraba en la cruz. ¿Es, es- Oye, es serio? ¿Es serio? Shakti, esto es serio, ¿por qué te estás riendo? Bueno, ahí te va la otra. Las mujeres maltratadas no deben separarse, porque eso es amor. Wow. Y todo esto se relaciona con la violencia de Sí. la que estás diciendo que hablemos. Otra, el aborto en caso de violación no es tolerable, porque dentro de lo terrible de la violación sacas algo bueno, que es un hijo, Un un don de de Dios. Dios. Ay, mon Dieu. La homosexualidad es una enfermedad y tiene cura, como la adicción al tabaco y al sexo. Bueno. ¿Sí? Con estas cuestiones, pues está difícil combatir, porque no ocurrieron hace 300 años. Fue en este siglo, fue como en el Sí. 2013, fue el Ay, wow. 2014. Esas cuestiones se siguen suscitando, se siguen recomendando en todas partes. En México también, porque esto sucedió en España, en una universidad donde esta mujer es maestra. Ay, no Ahora puede ser. bien, mucha gente puede decir la culpa de que haya tantos machos es de las mujeres, porque son las mamás las que educan a los hijos. Y bueno, ya desde ahí yo analizaría la frase, ¿por qué sería la madre la que educa a los hijos? Bueno, porque el hombrecito pues se desaparece y entonces no aparecemos, pero ella no puede alejarse de un mundo patriarcal en el que existió, en el que se formó y donde le enseñaron que ella debe de estar en la sumisión. Ujú, Unas cuantas mujeres están escapando de estas cuestiones, ujú. unas cuantas mujeres. Entonces, esas mujeres que están saliendo de ahí, pues se ponen a hacer programas y se ponen a cuestionar por qué no sucede esto, no es justo, nadie debe de experimentar violencia. Y tú lo dijiste desde el principio, ni hombres ni Ni mujeres. mujeres. Y Me en gusta estas, mucho el título de ese capítulo de tu libro, de Volver a ser feliz, ¿no? Porque aparte es como un eufemismo en sí mismo, ¿no? No, es algo tan duro de lo que nos hablan, una violación colectiva y sin embargo volver a ser feliz. Ahora, como estamos aproximándonos al final de este programa, pues creo que algo esperanzador estaría muy bien para levantar los ánimos. Sobre todo, sí, bueno, de todas esas personas que esos mosaicos que somos, de los que nos hablabas en el programa pasado, somos muchos a la vez y reunirnos nuestros pedacitos con no quiero hablar de esperanza en el sentido de me quedo sentada y espero, ¿ves? No, sino con el anhelo de ser una mejor persona y de ser libre y de volver a gozar la vida después de que has sido violado, después de que, no solamente físicamente, ¿no? Sino sobre todo en la mente, que han violado tu mente, que han ultrajado tu espíritu. sí, es muy difícil, Mahashakti, porque deja unas cicatrices fuertes. Pero estas personas, déjame hablar en femenino porque son la mayoría, estas mujeres que han sido violentadas, que han sido violadas, esas mujeres están sufriendo porque están dolidas. Yo les diría que no son
sobrevivientes. Yo les diría que son supervivientes, porque salieron vivas de ese deleznable episodio, de eso que les sucedió, pero están vivas. Otras mujeres fueron asesinadas o se suicidaron, y no, ellas están aquí, con mucho dolor. Entonces yo lo primero que diría es, date cuenta que tienes muchas cualidades a tu favor, porque por eso estás aquí, gracias a ti. Yo sé que otra gente dirá, gracias a las deidades, y es mi bronca, tengo una bronca, entonces no me hagan caso, porque como no tengo creencias religiosas, yo diría, pues no, gracias a la deidad, porque si la deidad estuviera, no le hubiera acontecido eso a ella en primera instancia. Yo diría que es gracias a ella y a esas características que tiene, y que va a llorar y que va a sufrir y que va a recordar cosas que son muy dolorosas, pero que le tendría que quedar muy claro que ella no es responsable bajo ninguna circunstancia de lo que le sucedió, haya vestido o no haya vestido de la manera que se quiera, haya estado en un determinado lugar a 10 horas de la noche, no fue su responsabilidad. Fue otro individuo el que ejerció un poder que se le ha dado en esta sociedad y recurrió a distintos tipos de violencia, como bien decías al principio, que puede ser una violencia física. A veces no hay violencia física y gente siniestra dice, mira, pues no tiene ningún rasguño. ¿Cómo fue que dice que la violó? Porque la violencia se ejerce de muy diversas maneras. Puede haber amenazas y puede haber presencia de armas, que ahí lo que le queda mejor a uno es decir, quiero sobrevivir y voy a sobrevivir. Entonces sí va a estar todavía con episodios donde hay dolor, donde el recuerdo la puede llevar a evocar esas imágenes siniestras, pero insisto, tiene un gran potencial que que yo sugeriría que recibiera asesoría, que recibiera ayuda de gente especializada, ¿sí? Que no escuche a la gente que está ahí a su lado y que le diga, ya olvídalo, ya pasó, ya no te preocupes, porque eso es lo peor que se le puede decir a O una lo gente. típico que te Ya no dicen, llores. estás ahí porque te gusta, si no lo dejarías, ¿no? Cuando hablamos de que esos patrones que te dieron a conocer en la infancia, los tratas de repetir después con hombres que son parecidos. Sí, 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 sí. Y entonces, cuando les dicen a las mujeres que están en situaciones de violencia, estás ahí porque te gusta, es un diagnóstico simplón, ramplero, porque si le gustara no se quejaría. Está ahí porque nosotros como sociedad, y ahí me incluyo, no hemos hecho las suficientes aportaciones para que pueda recurrir. Hablando de la pandemia, ¿a dónde puede ir una mujer en estas situaciones, en estos momentos? ¿Es fácil que se vaya a un albergue? ¿Habrá un lugar donde pueda ir y levantar una denuncia para que detengan a quien le está fastidiando? No, la pandemia ha alterado muchas cosas, pero sí hay cifras. Se ha constatado que las llamadas telefónicas quejándose, avisando de que se padece violencia, se han incrementado de manera muy, muy notable. Pero estas mujeres que han llegado a estos extremos como los que relatas, sí necesitarían un espacio donde pudieran ir, donde pudieran ser escuchadas por gente, insisto, que sabe sobre la temática, de preferencia mujeres, yo insistiría en que fueran mujeres, y es muy factible que primero le dieran una terapia individual, y es probable que tuviera que recibir medicación farmacológica, porque muchas de ellas pueden caer en depresión totalmente entendible y que no sepan ni qué hacer. Y entonces pueden ser mujeres que se la pasan encerradas en el cuarto llorando, llorando, llorando. ¿Y por qué? Porque están deprimidas. Si se les da el tratamiento farmacológico, en unas semanas es muy factible que salgan del cuadro depresivo con los mismos problemas, pero con otra fortaleza, con otra disposición
para poder enfrentarse a eso que están padeciendo. Entonces, si hay algo que pueden hacer estas mujeres, solicitar ayuda. Lo que les pasó fue en contra de su voluntad y creo que quienes integramos la sociedad tendríamos que ser más sensibles, más solidarios y facilitarles las cosas, uno, para que ya no les vuelva a ocurrir y otra, hacer algo para que puedan entender esta situación y hacer algo al respecto. Lo digo fácil, es mucho más difícil de lo que parece, pero sí es factible. Ujú. Última cosa que yo quisiera comentar es acerca de los toqueteos fuera, porque hablamos mucho de lo fuerte, pero no se nota eso que es sutil, a veces la mirada, a veces el tocarte en el metro, ¿viste? Cuando había que los arrimones, que a los hombres que acosan sexualmente. Y es algo constante. Es algo terrible, es algo que me hizo, por ejemplo, yo cuando me salí de México, en parte también fue por eso porque acá en Canadá, bueno, ya en Montreal sobre todo, tenía yo la oportunidad de denunciar a cualquier tipo que hiciera cosas parecidas y además ahí se cuidan mucho, ¿no? Pero es terrible. Y luego entre las mismas mujeres que te dan una nalgadita, que eso también es un ultraje. Sí, y otra vez tiene que ver con la educación. Me hiciste recordar a escenas cuando las criaturas son muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Yo no sé por qué a veces lo único que tocan, lo único que acarician son las nalgas de las criaturas, ¿no? Ah, es una nalgadita, y así, a manera de juego. Pero Ujú. como bien dices, es una intromisión. En las calles también eso sucede por esta cuestión de la educación. Y mis hijas, que fueron con unos queridos amigos a una querida familia en Toronto, se mostraban muy sorprendidas cuando me decía mi hija, es que yo tarde salí en la noche y llegué a casa de ellos y había, bueno, antes de llegar a su casa, había en la esquina un policía. Y bueno, pues yo caminé, me di vuelta y el policía se asomó para ver cómo estaba yo, para ver cómo iba. O sea, una protección impresionante. No tendría que existir porque no debieran dar esas cuestiones, pero si existen todavía, hay gente que se preocupa por. Y esto me lleva a pensar de qué manera educo a mis hijos, qué les enseño a mis hijos. Ujú. Es decir, no tengo ningún derecho para violentar, para invadir un cuerpo que no me lo ha permitido. Si platico con una persona, acordamos y todos esos rollos y tenemos intercambios, ahí se vale todo. Pero lo que debe de privar es el acuerdo. Cuando esto no existe, entonces no tengo ningún derecho a hacer eso y más bien estaré cometiendo, y ya en algunos lados así es, un delito que puede ser punible. ¿Sí? Tendría que ser por parte mía, es decir, mi comportamiento ético, pues es una decisión mía. Entonces, ¿qué pienso al respecto? ¿No? Ujú. Entonces, sí, no debiera de existir, pero en el caso de que todavía existe, valdría la pena que contáramos con los instrumentos, con las herramientas, con los recursos para poder denunciar y que se sancionara a quien fuese responsable de eso. Sí, bueno, en grupo de hombres que tú manejas actualmente en grupo de hombres estos temas, o sea, sí, te encuentras con personas que quieren realmente cambiar, ¿te ha tocado que tengas que educar desde la Sí, raíz? sí, hay grupos de hombres, varios en México. Uno es Gendes, es sensacional, trabajan con hombres, ahora están haciendo un trabajo también a distancia, es extraordinario. Si quieres, después te paso los datos, pero hay en varias partes, ¿no? Y hacen un trabajo maravilloso. No todos los hombres se siguen, no todos los hombres aguantan, Ujú, pero hay unos que se están ahí y van modificando sus comportamientos. Insisto, no es sencillo porque hay recaídas y ujú. entonces uno dice, chin, esta semana hice esto y esto, pero lo interesante es que ya no dicen, es que mi vieja me provocó, sino es que yo hice esto y yo me equivoqué y yo la regué y entonces yo tengo que componerme. Es decir,
me responsabilizo. Y eso es lo que valdría la pena que hiciéramos. Sí, cierto. Muchas gracias, Francisco, por esta vez, por este tiempo que nos otorgas con tan valiosos comentarios. Agradezco mucho también tu apertura como hombre y como profesionista, como profesional de la sexología o sexualogía, como tú la llamas. Como dicen en Mérida, Yucatán, mucho gusto. Estés muy Bueno, bien, Shakti. tú también, Francisco. Muchas Buen gracias. día. Un abrazo. Buen día. Gracias. Igual, gracias.